Bueno, continuamos, estudiantes. Vamos con el video número 2. Es mucha la información del diagrama unifilar. Ánimo. Aquí estamos observando una fotografía de un transformador real. ¿Qué detectamos? Que dice aquí que está energizado en 23,000 volts de corriente alterna. H1, H2, H3. ¿De dónde la H? De high. Alto voltaje. Entonces repito, H1, H2, H3. Hasta aquí llegan 23,000 volts, ingresan. Aquí adentro, esos devanados están arrollados en el núcleo metálico, como en el motor, cuando ustedes tenían su estator. Cada una de las bobinas se alojaba en un determinado número de ranuras y el núcleo era de hierro. Aquí exactamente igual. Luego, se genera el campo magnético trifásico aquí, de líneas de flujo magnético o de fuerza trifásicas. Al mismo tiempo se arrollan y aisladas del alto voltaje de 23,000 volts, las bobinas que van a recibir ese campo magnético trifásico, y es aquí donde surge el devanado secundario conexión estrella, aquí adentro. Ahorita vamos a ver cómo es esa conexión estrella, pero quiero que lo vean físicamente. H1, H2, H3, 23,000 volts. Se reduce el voltaje y se obtienen estas terminales X0, neutro, X1, X2 y X3. X1, fase A, X2, fase B, X3, fase C. Pero en bajo voltaje la nomenclatura es X0, neutro, X1, fase 1, X2, fase 2, X3, fase 3. Aquí lo que estamos observando es un transformador de 500 kVA que nos va a entregar en esta conexión estrella entre fases, entre fase X1 y X2, 220 volts, X2, X3, 220 volts, X3, X1, 220 volts. Y cuando queremos un voltaje aún más bajo, en el caso que sea una instalación tipo residencial, vamos a usar X0 como referencia, que es el neutro, con la fase X1 y obtenemos 127 volts, o el mismo punto de neutro X0 con X2, 127 volts, y también X0, que es el neutro, con X3, 127 volts. En la siguiente diapositiva vemos cómo en los postes utilizamos la misma nomenclatura, X0, X1, X2 y X3. En nuestro diagrama unifilar, entonces, estamos observando el devanado primario, conexión delta, el núcleo de hierro, que es por donde va a viajar las líneas del campo magnético de 23,000 volts, y lo vamos a obtener en el devanado secundario, conexión estrella, donde vamos a reducir el voltaje. ¿Qué estamos viendo en esta gráfica? La conexión eléctrica de los devanados de la fase A, de la fase B y la fase C, que para nosotros son X1, X2 y X3. X1, X2 y X3. En el punto neutro de la conexión estrella, nosotros es el único lugar donde vamos a conectar nuestro devanado en estrella a tierra física. Quiere decir entonces que de aquí del transformador, perdón, voy a obtener una conexión con un cable desnudo que va a viajar aquí por todo el poste y se va a conectar al manto freático, que ese manto freático es lodo con agua. Mientras más agua, mejor, porque entonces de esa manera vamos a proteger al transformador, vamos a proteger al personal que manipule este transformador, porque vamos a tener la conexión del neutro a tierra física. También el gabinete, que es metálico, la envolvente donde está el transformador, se va a conectar a tierra. Luego, aquí surge entonces la conexión neutro del punto común de la fase X0, X1, X2 y X3, y entonces aquí la que va a originarse es la X0, que vamos a llamar nosotros neutro. Si queremos obtener voltajes de 208 volts o 220 volts, vamos a conectar entre la fase A y la B, o sea, X1 y X2,
la fase B y la C, o sea, X2 y X3, y la fase X1, X3, entre A y C. ¿Y qué vamos a obtener? 220 volts. En este caso dice 208 volts, no se espanten. Luego, si yo quiero obtener 120 volts, bueno, voy a conectar entonces en el transformador la fase X1 y la X0, que voy a obtener 120 volts. La X2 y la X0, otra vez 120 volts. Y finalmente la X3 con la X0, que es el neutro, 120 volts. Espero que aquí sea más claro lo que estamos obteniendo de los dos voltajes, 220 volts y 127 o 120 volts. Es por eso entonces que ahora fíjense bien, nuestra conexión ya en el secundario del transformador es 3 fases, 4 hilos. Vamos a ver, fase X1, X2, X3, 3 hilos, más un cuarto hilo, que es la X0. Entonces tengo las 3 fases, X1, X2, X3 y el neutro. Entonces son 3 fases, 4 hilos. Aquí está, aquí se ve cómo el transformador ya empieza a hablarse de bajo voltaje. En este caso, fíjense bien, este cable que está aquí, que surge del transformador, es la fase X0, esta, luego la fase X1, que sería la del medio, y la fase X2, que sería la tercera. Entonces tenemos X0, X1, X2 y X3. Obtenemos entonces un sistema trifásico de 3 fases, 4 hilos, 220 volts entre fases. Obtenemos un sistema trifásico 3 fases, 4 hilos de 127 volts de corriente alterna entre fases y neutro. Aquí está cómo se empieza a distribuir. Ya de aquí se va a ir a las viviendas. Aquí lo que tengo entonces es cómo voy a recibir el cable que viene de X0, que es el neutro, y cualquiera de las 3 fases, X1, X2 o X3. Posteriormente ya ingresa para que yo pueda distribuir la energía en los diferentes circuitos que tenemos en nuestras viviendas. Aquí se ve más claro cómo voy distribuyendo esa fase en diferentes circuitos. Muy bien, nos encontramos entonces en las dudas. Les voy a regalar una frase motivadora. Dice, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Esto lo dijo Séneca, un griego hace más de 2000 años. Muy bien, la parte de las dudas. Aquí voy a ser muy enfático que las dudas de esta sesión, que ya que va a quedar grabada para ustedes y la puedan consultar las veces que sean necesarias, porque les voy a dar las instrucciones dentro de la plataforma de Google Classroom. Entonces, cualquier duda que llegue a surgir, yo les voy a pedir que en la parte de mensajes o de comentarios las escriban, porque esas dudas que ustedes pueden tener pueden ser las mismas dudas de otros compañeros. Sin más ni más, me despido de ustedes y espero que este video les sea de mucha utilidad y seguimos en contacto en la plataforma Google Classroom.